Cordial saludo a todos, mi nombre es Melissa Torres Cermeño y en este video estaremos hablando sobre indicadores financieros importantes como el valor económico agregado EVA, el indicador DuPont y el punto de equilibrio. Comenzamos con el valor agregado EVA. El valor agregado EVA pretende reflejar los beneficios que genera una empresa luego de haber suplido todo el costo de financiamiento de la misma. Por consiguiente, es un indicador que mide de alguna manera si una empresa crea o destruye valor. El EVA trata de dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Son suficientes las ganancias que genera mi empresa? ¿Los resultados llenan las expectativas de retorno de los inversionistas? ¿Crea o destruye valor la empresa? ¿Cuáles son las ganancias después de deducir la carga por el costo de capital? Para el cálculo del EVA es muy importante estos estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Como ya saben, el estado de resultados nos permite conocer los beneficios que se generaron en un periodo. Ahora, que esos beneficios generen valor para la empresa, ese es otro cuento. Y eso es lo que nos va a permitir conocer el EVA. Y vamos con el estado de situación financiera. Como aquí se puede ver, está la estructura que lo compone. Aquí están los pasivos y el esquema de financiamiento. El esquema de financiamiento nos dice cómo se financia cada peso de mi activo. Entonces, este esquema de financiamiento nos debe costar algo, ¿cierto? Y ese costo se va a llamar costo de capital. Si yo logro determinar cuál es ese costo de capital y lo comparo con los beneficios obtenidos, voy a decir si mi empresa está creando o no está creando valor. Ahora, para el cálculo del EVA, vamos, ¿cómo se calcula el EVA? El EVA se calcula de esta manera. Vamos a ver cuáles son sus componentes. Compuesta por el capital, que no es más que los activos totales de la empresa, por el NOPAT, por sus siglas en inglés, que es la utilidad operativa después de impuestos, y el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital, es decir, la tasa que nos representa cuánto le cuesta a la empresa financiar todos sus recursos. Entonces se calcula el NOPAT menos el capital por el WACC. En otras palabras, se está comparando en el EVA el beneficio operacional frente a lo que le cuesta mantener la empresa. Entonces vamos a la práctica. Primero calculamos el NOPAT. Para efectos prácticos, el NOPAT es la utilidad operacional. Hay otra manera de calcularlo, utilizan otras variantes, pero a mí me pareció más fácil. Otros lo prefieren calcular con el IB, pero a mí me gusta más de esta manera porque lo puedo entender más de esta manera. El NOPAT es la utilidad operativa por la tasa menos la tasa impositiva, 1 menos la tasa impositiva. La tasa impositiva ya saben que es el impuesto de renta o el porcentaje que nos dice por ley. Entonces, siguiendo el cálculo del NOPAT, sería la utilidad operativa, que sería 550.000 por 1 menos la tasa impositiva, 33%, y eso nos daría el NOPAT de 368.500 pesos. De esta manera se calcula el NOPAT. Pasamos al WACC. El WACC lo vamos a calcular con el esquema de financiamiento. Esto es muy importante, este esquema de financiamiento. Primero lo que tenemos que hacer, como ya saben, el esquema de financiamiento son todos los pasivos y el patrimonio. Vamos a calcular el porcentaje de participación de todos estos frente al total de activos. Luego viene el costo de cada una de esas opciones de financiamiento. Es decir, por ejemplo, en pasivo sería la tasa de interés que nos puede dar un banco después de un préstamo. En patrimonio sería el financiamiento que está otorgado por un grupo de accionistas o socios. Vamos a calcular primero el porcentaje de participación. Sería total, como ya lo dijimos. Lo mismo sería con el patrimonio.
renta, eso nos debe dar 100%. Bien, para efectos de esta decisión vamos a decir que el costo de pasivo financiero fue de 15,6. Y la tasa de retorno para el patrimonio es de, vamos a suponer, el 20%. Es decir, la tasa de rentabilidad que están exigiendo los inversionistas. Entonces, ya la ponderación sería multiplicar el porcentaje de participación por el costo. Sí. Bien. Y el WACC sería la sumatoria de esa ponderación. 17,7% sería el WACC. Entonces, para el cálculo de EVA, ya teniendo todos los componentes calculados, el NOPAT, ya lo calculamos. ¿Cuánto? 5. El capital para de este ejercicio vamos a poner lo que los activos son 200. El WACC que lo acabamos de calcular, que es de 17%. Entonces, el EVA, siguiendo el cálculo, sería NOPAT menos el capital por el WACC. Nos da el EVA de 334.668. ¿Cómo interpretamos ese valor? ¿Cómo lo interpretamos? Pues la teoría del EVA nos dice que si el valor es mayor a 0 es que se está creando valor. Por el contrario, si es menor a 0 se está destruyendo valor. Y como pueden ver, nos dio muy mayor a 0. Entonces se está creando valor. Quiere decir que la utilidad operacional de la empresa está cubriendo su costo de financiamiento. Bien, hasta aquí llega el EVA. Pues sencillo, ¿cierto? Entonces pasamos al otro índice de financiamiento, DuPont. El sistema o índice DuPont es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes. ¿Por qué? Porque nos ayuda a analizar el desempeño económico y operativo de la empresa, ya que nos ayuda a determinar la eficiencia tanto de los activos y el capital de trabajo y del apalancamiento financiero. El índice DuPont reúne el margen neto de utilidad, la rotación de activos totales y el apalancamiento financiero. Este índice es importante porque una vez reunidos estos indicadores financieros nos permite determinar el crecimiento económico de la empresa. Bien, el índice DuPont se calcula, como ya dijimos, reúne los tres indicadores y el cálculo está de los tres indicadores. Utilidad neta sobre ventas, que vendría siendo el margen neto de utilidad, las ventas sobre activos totales, que vendría siendo la rotación de los activos totales, y el apalancamiento financiero, que es activo entre patrimonio. Bien, vamos a poner un ejemplo aquí. Ok, aquí están las operaciones que ha hecho la empresa durante el mes. Entonces, según el cálculo del índice DuPont, es la utilidad neta, aquí la tenemos, 50 millones, las ventas en 300. Entonces, el primer indicador nos daría el margen neto de utilidad es de 16%. Está un poco bajo el margen de utilidad aquí. Quiere decir que por cada 100 pesos que invierte la empresa, tenemos 16 pesos invertidos. 16 netos. ¿Qué queda? Pasamos al tasa de la retorno de utilidad de las ventas. Son 300 sobre los pasivos. Vaya, este indicador es perfecto de rotación de activos, este resultado es perfecto. Nos dice que los ingresos de la empresa cubren 3 veces los activos de la compañía. Es decir, por cada peso invertido en la empresa, en los activos totales, la empresa vende 3 pesos más.
Pasamos para el apalancamiento financiero, que es activo sobre patrimonio. Bien, nos da un total de 1,43. El apalancamiento financiero es ver el grado de cómo estamos tratando los recursos que se han invertido en la empresa, que hicimos con los recursos que nos están dando. Aquí el apalancamiento financiero es de 1,43. Bien, el índice DuPont ya sería calcular los tres indicadores, los multiplicamos y nos daría 71%. O sea, según nos dice que la empresa tiene una rentabilidad de 71%, donde se puede concluir que el indicador más importante, ¿cuál fue? Fue el de rotación de activos. Nos está diciendo que estamos trabajando eficientemente la operación de activos. Bien, entonces esa es como se calcula el DuPont, el índice de DuPont de esta manera. Pasamos allá al último índice, que es del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, podemos describir el punto de equilibrio como aquel en cual los ingresos son iguales a los egresos y por lo tanto no se genera ni utilidad ni pérdida en la operación. El punto de equilibrio nos permite determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas o el valor mínimo de las ventas para operar sin pérdida. El índice del punto de equilibrio le indica a la empresa el nivel de ventas que debe alcanzar para cubrir los costos totales que genera elaborar y comerciar sus productos. O sea, saberlo es como la clave para definir en qué punto sus actividades empiezan a producir ganancias y en qué punto empiezan a generar pérdidas. Bien, ¿qué habilidades necesito yo para conocer el punto de equilibrio? ¿Cuáles son los conceptos relacionados? Aquí tenemos los costos fijos, que son aquellos costos independientes al volumen de ventas. Como su nombre lo indica, no cambian, son aquellos que no cambian y son siempre los mismos, como por ejemplo el arriendo. Los costos variables son aquellos que dependen del volumen de ventas, como por ejemplo los costos de producción del producto. Entre más grande sea la producción, mayores serán los costos. El precio unitario, que es el valor de venta que le asignaste al producto, y el margen de contribución, que es la diferencia entre el precio variable unitario y el costo variable unitario. O sea, esta diferencia es la cantidad en la que contribuye cada unidad de producto vendida para cubrir los costos fijos y empezar a generar una utilidad. Se calcula así el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario, que lo tenemos. Algebraicamente, el punto de equilibrio para unidades se calcula de la siguiente manera: costos fijos totales dividido por el margen de contribución unitario. O sea, el margen de contribución unitario ya dijimos que es el precio de venta menos el costo de venta unitario. De esa manera se calcula para unidades el punto de equilibrio. Hay una segunda manera que es en pesos. Queremos saber cuánto dinero necesitamos en el punto de equilibrio para llegar al punto de equilibrio. Se calcula en costos fijos totales sobre los costos variables unitarios sobre el precio de venta unitaria menos 1. Vamos para un ejemplo. Bien. Entonces, la señora Katy desea empezar su negocio de comercialización de fajas reductoras. Uy, qué chévere. Para ello, presupuesta sus costos de operación de la siguiente manera: el arriendo, 1.200.000. Contratación de personal que ayude en sus funciones secretariales y de ventas, 1.150.000 al mes. El pago de servicios lo tiene en 150. Combino con un productor y fabricante de fajas reductoras y el costo será de 90.000 por cada faja. Katy piensa vender cada faja en 100.000 pesos. Entonces se nos piden calcular el punto de equilibrio mensual en unidades y en valores monetarios. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el costo fijo. Costos fijos, como ya sabemos, son aquellos que no cambian. Aquí tenemos el arriendo, el salario y los servicios. Eso nos da un total de 2.500.000. Entonces, 2.500.000, que son los costos fijos, sobre el margen de contribución unitario, que es el costo, el precio de venta, menos los costos variables, que acá los tenemos. Entonces, el punto de equilibrio en unidades que necesitamos es de 250, es decir,
necesito 250 unidades para que mis ingresos sean iguales a mis costos. Puedan yo ingresar mis costos. Ya desde ahí en adelante, si puedo llegar a más, perfecto, en ganancias. Si no puedo llegar ni siquiera a estas unidades, tendré pérdidas. Bien, entonces pasemos a calcular el punto de equilibrio en valores monetarios. Aquí está la fórmula. Ya tenemos que los costos fijos son 2.500.000. Y para calcular lo demás, seguimos la fórmula menos el costo variable unitario, que son 90.000, dividido en el precio de venta unitario, que son 100.000. Eso nos da 0,1. Entonces, ¿cuánto plata necesito yo vender para llegar a mi punto de equilibrio? Vea, 25 millones. Es decir, que necesito 25 millones para que mis ingresos sean iguales a los costos. No, si vendo menos de esto, estoy generando pérdidas. Si vendo más de esto, estoy generando utilidades. Perfecto. Bien, hasta aquí llega el punto de equilibrio. Espero que lo hayan comprendido. Asimismo con el índice de Dupont y el EVA. Gracias por todo.